Hola. Bien, en los vídeos anteriores vimos el funcionamiento básico de los generadores, ¿no? El principio de funcionamiento, Faraday, Lenz, el tema de la rectificación, el colector de Delgas y tal. Vamos a ver los principios básicos del motor de corriente continua. Se basa en lo mismo, al final se basa en fenómenos de inducción y demás, pero bueno, es un poco distinto. Así que bueno, la base de todo esto es que en torno, como vimos también en su día, es que cuando los electrones se mueven, aparece un campo magnético en torno a estos, ¿vale? Si estos electrones que están moviéndose atraviesan un campo magnético, habrá una interacción entre ambos campos, de tal manera que aparece una fuerza que tiende a mover los electrones. Si los electrones van por un conductor, pues la fuerza aparece sobre el conductor, ¿no? Si los electrones se están moviendo por un cable, lo que vamos a ver es que aparece una fuerza sobre un cable. Y si la fuerza es suficientemente grande, me mueve el cable, me mueve ese cable. Las direcciones me las da la regla de la mano izquierda de Fleming, en donde el pulgar me señala la fuerza, el índice me señala la dirección del campo magnético y el dedo corazón nos señala la dirección de la intensidad de la corriente. Esta regla vale cuando la fuerza está aplicada sobre el conductor y el sentido de la corriente es el convencional. Si utilizamos sentido real o la fuerza la suponemos aplicada sobre el imán, sería realizar un cambio de mano, ¿vale? O sea, si la corriente es la real, cambio de mano. O si la fuerza está aplicada sobre el imán, cambio de mano. Nosotros vamos a utilizar esta como norma. Y bueno, lo vemos aquí. Fijaros que en esta gráfica, si lo paramos un segundo, por ejemplo ahí, fijaros, vemos que el campo magnético aquí está saliendo de la pantalla y el electrón se me está doblando para allá. Claro, estamos hablando de electrones, movimiento de electrones, entonces sería con la otra mano, porque ya no es el sentido real. Para no liar esto mucho, lo ponemos ya aquí representado, ¿vale? Tenemos nuestra mano izquierda, un conductor por el que pasa una corriente en este sentido, ¿vale? Dirección de la corriente, el campo magnético va para allá, de norte a sur, para acá. ¿Hacia dónde va la fuerza? Para arriba. O sea, cuando yo pongo un cable por donde pasa corriente en este sentido y lo meto aquí dentro de este campo magnético, el cable veremos que hay una fuerza que ¡pum!, me lo intenta mover hacia arriba. Bien, esto lo cuantifica la ley de Lorentz, que de manera simplificada, cuando el campo y la intensidad son perpendiculares, lo podemos calcular así. Si no, tenemos aquí un producto vectorial que, bueno, no necesitamos realizar cálculos con esos vectores y tal. Entonces simplemente será, la fuerza que aparece será la densidad del campo magnético por la longitud del conductor y por la intensidad que está circulando. Esa es la fuerza que aparece, ¿vale? O la máxima fuerza que aparece, porque esto solo va a aparecer cuando son perpendiculares las líneas de campo y la intensidad. Bueno, en una espira, pues aplicamos esto mismo, ¿vale? Tenemos aquí en este lado de aquí, pues venga, la corriente está pasando en este sentido. Las líneas de campo vienen en este otro. Si colocamos ahí nuestra mano izquierda, ¿no?, orientando los dedos como hemos visto, vemos que la fuerza aquí que aparece es para arriba. Y si lo hacemos en este otro lado de la espira, la fuerza es para abajo. O sea que me aparece, increíble pero cierto, bueno, me aparece un par de fuerzas. Ese par de fuerzas tiende o intenta hacerme girar esa espira. Vale, ahora bien, me pasa una cosa, que es que vale, si un par de fuerzas. Un par es la fuerza por la distancia, ¿no?, de esa fuerza al eje de giro que tenemos, o sea, F por D. Vale, cuando la espira está así, obtenemos un par bastante grande, así que esto empieza a girar. Pero según esto empieza a girar, esta distancia cada vez es menor, hasta que se me hace nula. Cuando esa distancia se hace nula, el par es nulo. ¿Vale? En esta gráfica lo podemos intuir, o sea, si tenemos esta espira y tiramos así, la espira no va a seguir girando. Así que digamos que si no hacemos nada más, esto sería un motor de un cuarto de vuelta. Y obviamente esto no nos interesa. ¿Qué tenemos que hacer
para conseguir que gire por completo? Pues la solución es idéntica a la que veíamos con los generadores de continua para rectificar la alterna, que es poner nuestro colector de delgas. Esa es la manera, fijaros, que cuando hay conmutación, el sentido de las fuerzas cambia de golpe. Ahí cambia el sentido de la fuerza, que son las flechas rojas. Cambia. ¿Por qué? Porque dejamos de meter la corriente en un sentido que nos hace que la fuerza vaya para arriba, ¿no? Va para arriba, cambiamos el sentido de la corriente y ¡pum! Va para abajo. Cambiamos el sentido de la corriente y ¡pum! Va para abajo. Y por aquí abajo, este que está para abajo, cambia el sentido y ¡pum! Para arriba. Entonces conseguimos una continuidad de par. ¿Vale? Tenemos las escobillas, meten corriente y hacen que la fuerza, ¿veis?, conmute. Y de esa manera tenemos un giro. Bueno, cuanto mayor sea el número de espiras independientes, como hemos visto en el vídeo anterior, que era esto de las espiras independientes, bueno, cuanto mayor es el número de espiras independientes, tanto más próximo será el par medio al par máximo de la máquina. Y por tanto, la máquina, el motor, tendrá un giro más regular, más uniforme, no irá tan a tirones. ¿Qué es lo que vamos a ver en la práctica? Pues que los motores tienen allí pues una docena o dos docenas o muchas delgas, de tal manera que muchas delgas implican muchas espiras y muchas espiras indica que el par medio se va a aproximar mucho al par máximo. Y bueno, como hemos visto, por tanto, la constitución de un motor DC es igual a la de un generador DC. O sea, son iguales. Tenemos en el rotor, tenemos nuestras espiras inducidas. La corriente, para meterla o sacarla del rotor, utilizamos las delgas, lo mismo, o sea, la construcción es la misma. Así que, si aplico tensión a un generador DC mediante una batería, este empieza a girar, funcionando como motor. Y, en teoría, si cojo un motor y le pongo a girar su eje, este generará corriente. Ya veremos que esto no siempre pasa porque necesitamos ahí un magnetismo que tengamos, pero básicamente esto es lo que nos sucede. Yo creo que se entiende bastante bien. O sea, es la misma máquina, de tal manera que la puedo hacer funcionar de una manera o de la otra, como generador o como motor. Este funcionamiento reversible es la principal virtud, no tanto de los motores DC, que sí, pues una bomba eléctrica, un actuador y tal, siempre tenemos aplicaciones, pero es sobre todo los generadores de continua. Los generadores de continua son más pesados, tienen más mantenimiento, son menos eficientes que los de alterna. Entonces, ¿por qué seguimos utilizando de corriente continua? Por esto, porque esos mismos generadores los podemos utilizar como motores. Para cambiar el sentido de giro del motor, importante esto, recordarlo, tenemos que cambiar la polaridad del campo magnético o del sentido de la corriente, de uno o del otro. Si cambiamos los dos a la vez, no cambia el sentido de giro. Esto es fundamental, es súper de pregunta de examen de la licencia, ¿de acuerdo? Entonces, para cambiar el sentido de giro de un motor, pues yo cambio la polaridad del imán, que ya veremos que son electroimanes, o sea, cambio la corriente que me genera el campo magnético principal o cambio la corriente que está pasando por el rotor. Una o la otra. Y bueno, hasta aquí este vídeo sobre los conceptos elementales de los motores. Nos vemos en el siguiente viendo características constructivas, partes y demás. Un saludo.